Acá nosotros también te vemos perfecto. La verdad que es un placer para nosotros tenerte en esta jornada de feriado para acercarnos un poco a esta realidad que nos resulta tan ajena, hasta incluso en los términos que por ahí uno utiliza. Nos parece que estamos hablando de algo que ocurre en otro mundo y en realidad estamos en otra situación muy distinta, pero es algo que está pasando acá y que también tenemos que saber. Sí, mirá. Lo comentamos justo hace un par de días en Aires. Hace un tiempo ya veníamos hablando del fenómeno de los talibán y cómo iban reconquistando terreno. Si vos me permitís, hago un poco una recapitulación porque parece que nos metimos en el túnel del tiempo. Para los que son bastante más jóvenes que yo, el 11 de septiembre del 2001 hubo un atentado terrorista masivo contra los Estados Unidos. Siempre se responsabilizó de esa ideología, de esa preparación y del ataque a un grupo que en ese momento se llamaba, todavía existe, Al-Qaeda, que significa la base. Tenía un líder que se llamaba Osama Bin Laden, un saudí, hijo de un multimillonario saudita, que era el que hacía todas las grandes obras en Arabia Saudita, también con nexos comerciales con grandes familias de los Estados Unidos. Bueno, se ve y se dice, bueno, quien ha ideado ese ataque es Al-Qaeda y es Osama Bin Laden, y este hombre, sabemos, se refugia en un lugar remoto de la tierra en Afganistán, en cuevas, ¿no? O sea, la verdad que hace 20 años Geraldine era una película, ¿no? Estaban ahí metidos en las cuevas. Entonces Estados Unidos, junto con una coalición internacional, imaginémonos lo que se vivía hace 20 años cuando el corazón del imperio de los Estados Unidos era atacado en su capital económica, en su capital militar como el Pentágono. Bueno, Bush, que era el presidente, decide invadir con una fuerza multinacional Afganistán. Entran decenas de miles de soldados, Estados Unidos solo manda 100.000 soldados. Pasó el tiempo, Geraldine, y hoy Estados Unidos vivió esa invasión, ocupación, por 20 años, la más larga en su historia. Nunca antes había estado tanto tiempo en un país. Se promovía la democracia, un futuro mejor y más que nada la revancha para capturar a Osama Bin Laden, ¿no? El ideólogo, el tipo más buscado por el FBI. Nunca lo encontraron. Por supuesto que Estados Unidos tomó Kabul, la fuerza militar se impuso, la fuerza del dinero se impuso. Dieron en estos 20 años por lo menos 3 veces la deuda externa argentina o más, ¿no? De dinero que metieron para supuestamente reconstruir el país, para capacitar al mejor ejército que iban a tener los afganos. Bueno, todo eso no sucedió. El país no fue reconstruido en la manera que lo decían. El ejército afgano evidentemente tan preparado no estaba, porque si no, no hubiesen muchos de ellos tirado las armas e irse corriendo en estas últimas semanas. Y lo que estamos viendo es una imagen del pasado, porque antes de que se diera la invasión, Afganistán, como vos marcás, Geraldine, nos llamaba la atención porque veíamos, los talibán significa estudiantes del Corán, es decir, tienen una visión muy radical del Islam. De hecho, en su momento, y yo creo que ahora también, el Islam condena muchas de las acciones que hacen estos hombres, que a las mujeres por supuesta infidelidad las enterraban hasta el cuello. Por supuesto, siempre iban tapadas y las apedreaban hasta morir. Bueno, todo tipo de brutalidades y de lo que hoy, por lo menos desde nuestra visión occidental, es un horror, ¿no? Sí. Ahora, bueno, sí. Sí. No, pensé que iba a contar algo. Bueno, no. Sí. No, Decime. Facu, Sí, no, te quería consultar, Andrés. ¿Cómo te va, Facu? Buen día. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. Y te quería consultar, porque muchas veces queda lejos, ¿no? Pero esta recapitulación que estás haciendo, hubo retirada de las tropas americanas pensando que, en definitiva, se podía ya restablecer el orden. ¿Y cómo estaba el gobierno? O sea, ¿bajo qué circunstancia estaba el gobierno? Porque creo que hay también una retirada del propio presidente de Afganistán. Sí, claro. Sí, es como vos decís, Facundo. Mirá, la realidad es que, por ejemplo, estaba leyendo yo unos papers hace un par de horas. Por ejemplo, había soldados en lugares en Afganistán que no cobraban el sueldo ni les daban armas. Es decir, parte de la derrota de esto es la corrupción imperante, porque no se puede tomar como un país en su totalidad, porque lo gobiernan diferentes facciones y
generales de la guerra, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Para que se den una idea, lo que le está pasando a Estados Unidos ahora le pasó a la Unión Soviética cuando invadieron en el 79 y después se fueron 9 años después, derrotados también. Es decir, es muy difícil a lo largo de la historia, es esto lo que hemos aprendido, poder gobernar ese país. Es decir, hoy hay encuestas que no sé qué seriedad tienen, porque la pregunta es hasta dónde se hicieron, pero supuestamente un 85% de la gente no quiere a los talibán. Pero lo que estamos viendo hoy nos sorprende como nos sorprendía hace 25 años. Yo en ese momento decía, miren, por ejemplo, había unos budas gigantes que se llamaban los budas de Bamiyan. Los talibán, a donde entraban, rompían iglesias, destruían todo lo que no fuese su visión del Islam, ¿no? Entonces yo en ese momento decía, desde acá, al estar Al-Qaeda como nueva entidad terrorista global, que era la primera vez que se daba algo así, se pueden planificar atentados en otras partes del mundo. Bueno, después vino lo del 11 de septiembre. Ahora los talibán vuelven a recobrar el país y entraron prácticamente sin disparar a la ciudad. Acá hay una gran falla que, Facu, como vos decís, Trump dijo, nos vamos, basta, no ponemos más plata, no ponemos más hombres. Biden asintió, dijo también nos vamos, y como vos marcás, ni bien las tropas se fueron, los talibán tomaron el control de absolutamente todo. Pero entonces con ahora tanta velocidad que la misma Kabul. En este capítulo, sobre todo para que el oyente lo pueda entender y aprender, en este capítulo el primer hecho es la retirada de Estados Unidos. O sea, eso es lo que genera toda esta situación actual. Claro, al no estar la fuerza militar de los Estados Unidos, los talibán, conjuntamente con otros señores de la guerra, como se les llaman, tomaron el control de absolutamente todo el país. Ahora yo la verdad que hay... Sí, perdón, adelante. Sí, no, hay imágenes, vos sabés que es paradójico. Yo estaba hablando recién con un colega y estaba viendo imágenes de... Hoy ¿qué está pasando? Hoy la gente está en caravanas desesperadas tratando de irse del país. La realidad es que los talibán, que han entrado en otras provincias del interior y a los soldados que se rendían con las manos para arriba y desarmados, los fusilaban en el acto. Ay, Dios es decir, mío. hemos visto en el pasado otros presidentes colgados en las plazas. Es decir, ahora estos talibán entran en Kabul, la capital, y le dicen a la gente, ustedes imagínense que hace 20 años que estaba controlado por Estados Unidos. Hay gente que se crió con, no sé si una visión más occidental, pero diferente a lo de los talibán. Sí. Entonces, la gente se está yendo en masa, como puede, porque hay varias fronteras controladas del país por los talibán. El único lugar que por ahora no está siendo atacado, y es un caos, y esa es la imagen, Geraldine, Facu, que yo les quiero compartir, es el aeropuerto internacional, donde los talibán están dejando que se vayan. Estados Unidos, que solamente tenía 600 soldados, acaba de mandar 5.000 para sacar a toda su gente diplomática, a sus conciudadanos, a ciudadanos extranjeros, principalmente occidentales. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con gente que administrativamente ha trabajado con el gobierno, porque, por ejemplo, a muchos traductores que durante los 20 años trabajaron con los soldados, los talibán los están yendo a buscar casa por casa y en algunos casos los ejecutan. Sí. Entonces, la imagen que quería compartir con vos, que a mí me hizo acordar, Geraldine, al 11 de septiembre, es que llega un Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cargado con gente adentro, y gente que a lo estilo Tom Cruise en la película se cuelgan del fuselaje y los ves caer de 200 metros o 300 metros de altura, ¿no? Y eso a mí me llegó, digo, mirá en el túnel del tiempo que estamos, que a mí me hizo acordar a la imagen de la gente que paradójicamente el 11 de septiembre se tiraba de las Torres Gemelas. Bueno, la situación es de caos. Gran Bretaña está mandando soldados para sacar a su gente. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No lo sé. Creo que nadie lo sabe, pero esto es una gran derrota para Biden. Hay una noticia de hace un par de minutos de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia justamente para tratar este tema por los 5 fallecidos, dicen 5 fallecidos en el aeropuerto de Kabul. Y ayer, Andrés, veía la imagen que a uno le cuesta tanto entender, que es llegando llegando esta fuerza al lugar y todos los ciudadanos no sé si viste ese video que se había viralizado, todos los ciudadanos en la vereda observando cómo de pronto su vida, ¿no? se invade por una fuerza, ¿no? Porque es su vida en sí lo que cambia y sus instituciones y su manera de ver la realidad. Bueno, esa imagen realmente es impactante porque además el presidente, ¿qué pasó con el presidente? ¿Se fue?
Olvídate. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ahora? Está en Tayikistán, un país vecino. Pues esto es muy paradójico, ¿no? Desde el Palacio de Gobierno se decía, no, el presidente camina este domingo cómodamente por los jardines del Palacio. Mientras daban ese comunicado, el tipo ya estaba afuera. Obviamente porque lo iban a colgar en la plaza. Hay otra imagen que es muy sutil, y es por lo que yo me pregunto, ¿qué talibanes vamos a ver ahora? Que, o sea, uno hubiese pensado que entraban y empezaban a quemar y a saquear absolutamente todo. De hecho, los generales o los hombres de la guerra, o los señores de la guerra, como se los llama, empezaron a dar la orden a sus miembros de no tomar revancha, quizás por ahora, diciendo que no iban a saquear los bienes privados de la gente, que la gente que se había hecho rica en estos años, que a ellos no les va a pasar nada. Y hay una imagen que para mí es tan fuerte como la de esta pobre gente cayendo desde los aviones porque estaban agarrados al exterior del avión, ¿no? Que es que en el Palacio de Gobierno están sentados todos estos señores de la guerra en el sillón presidencial, y un talibán agarra la bandera afgana. Hace 25 años hubiesen prendido fuego el palacio, la enrolló, la guardó y pusieron su bandera. Es decir, esto es un mensaje al mundo. Sí. La guerra de las armas terminó. Ahora viene la guerra de las imágenes, y eso es lo que más le va a costar a los Estados Unidos y a Occidente, más allá de que no sabemos qué va a pasar en el futuro con este país y qué va a deparar ese territorio que no está controlado por ningún aliado de Estados Unidos. Ahora, Andrés, es todo un interrogante, porque a partir de ahora, algunos medios catalogaban, o por lo menos a la hora de hacer la traducción, que en este caso los talibanes, que en los próximos días se esperaba una transferencia pacífica del poder. ¿Sirve la diplomacia en este caso? ¿Es posible la transferencia pacífica del poder? Y en este caso, ¿cómo se instaura un nacimiento completamente nuevo, que es el Emirato Islámico de Afganistán? Esa es lo que quieren instaurar en este momento, y es lo que sucede en Afganistán. Lo van a hacer porque la guerra ya la ganaron. Es decir, los talibanes desde el Palacio de Gobierno se deben estar riendo de lo que está pasando en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Es decir, la derrota, algunos la comparaban, hay una imagen de 1975 de Vietnam. Claro. Para los que son más jóvenes, Estados Unidos había invadido el país con una guerra sangrienta que a Estados Unidos le costó muchísimos más soldados que los que han muerto en Afganistán. Sí. En Afganistán han muerto miles y miles de personas durante estos 20 años de ocupación occidental. Y en 1975 hay una imagen icónica que es un helicóptero despegando de Saigón, ¿no? Sí. Es la imagen de la derrota estadounidense en Vietnam. Yo creo que acá va a haber varias de esas imágenes, porque la comunicación ha cambiado, porque hoy todo es a través de un celular. O sea, la verdad es que se está esperando que en cualquier momento Joe Biden, Emmanuel Macron y otros presidentes occidentales hablen de lo que está pasando, pero lo que ha pasado es que los generales y la CIA le dijeron a Joe Biden, mirá, tenés tiempo todavía para evacuar, porque yo creo que a Kabul no van a llegar de acá a 90 días. Y llegaron en 3 días. Entonces, sí. Acá hay una derrota desde lo estratégico, desde lo militar. ¿Y por qué Estados Unidos se quedó 20 años? Porque sabía que esto iba a pasar y no sabía cómo salir, y porque siempre se quedaban diciendo que desde Afganistán ya no se iba a planificar ningún atentado terrorista más. Bueno, es paradójico, chicos, porque el hombre más buscado y el terrorista más malo del mundo, puesto por Estados Unidos con carteles pegados al estilo de las películas de vaqueros, se llamaba Osama Bin Laden. A ese tipo saudí millonario, con vínculos con la familia incluso Bush, nunca se lo capturó ahí, se lo terminó capturando en una invasión comando en un país vecino de Afganistán que se llama Pakistán, que era aliado de los Estados Unidos en la llamada lucha contra el terrorismo. Osama Bin Laden viviendo en una casona con todas sus mujeres y su familia a escasos 200 metros del distrito militar de Pakistán. Es decir, todo está muy entreverezado. Tanto es así que hoy los familiares del 11 de septiembre de las víctimas le están pidiendo a Joe Biden que desclasifique los documentos de qué tuvo que ver ese aliado tan importante de Estados Unidos como es Arabia Saudita de los atentados del 11 de septiembre. Hemos retrocedido varios casilleros. Estados Unidos, más allá de su fuerza militar,
perdió otra guerra y a partir de acá se abren muchísimos interrogantes. ¿Y el trasfondo es económico o no? Mirá, yo creo que hay, te agradezco, yo creo que es porque cultural, ¿sabes qué pasa es cuando, geopolítico. Andrés, cuando uno observa todas estas guerras en donde muere tanta gente y en donde hay... siempre está como más preponderante quizás el discurso religioso, ¿no? O por ahí se busca esa idea, pero no sé, uno tiende a pensar que también se debe a lo que puede llegar a ver en Kabul o lo que pueden significar esos lugares, como ayer leía ponerle que hay cobre, que hay oro, que hay gas. Sí, pero pensemos que entonces uno piensa, ¿cuál es el verdadero trasfondo de todo esto que está pasando? ¿Por qué de pronto sucede esto? ¿Por qué los talibanes vuelven al poder? ¿Es por una cuestión ideológica? ¿Por una cuestión de ganar más territorio? ¿O por una cuestión económica de interés en ese sentido? Es muy buena la pregunta. Claro que acá hay un gran negocio. Primero, el negocio que hicieron muchos con la invasión de los Estados Unidos, porque la pregunta es, ¿dónde estaban las armas de esos soldados que supuestamente no tenían armas? ¿O dónde estaba la plata de esos sueldos que en los últimos meses no estuvieron? Lo que vos decís es, hay una cuestión geopolítica. Afganistán es vecino de Irán, ¿no? Y bueno, algunos siempre acusan que Irán estuvo apoyando este contraataque talibán. Irán es uno de los grandes temas para Estados Unidos y sus aliados en la región. Por otro lado, como bien marcás, digo, ¿cómo se bancaron estos tipos? Bueno, se bancaron durante todas estas décadas por el opio, por la heroína, por todo el tema de la droga, en menor medida, de acuerdo a la última información, por la exportación de minerales, como vos lo estás marcando, pero acá hay un gran tema de droga. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Son ultra mega religiosos, radicales, y se bancan con el opio. Claro. Bueno, pero ese es otro de los negocios. Y que nadie evidentemente nunca lo pudo o quiso cortar. El tema muchas veces, Andrés, es que con la mirada occidental querer imponer la vida o el estilo de vida o el pensamiento o las mismas condiciones del marco de las instituciones occidentales a una situación donde siempre fue muy compleja y fue muy distinta. El tema es qué se instala desde ahora, porque este Estado, si es islámico y si es, bajo de manera muy, muy radical, las mujeres no pueden ir a trabajar ni salir sin estar acompañadas de un hombre. Se prohíbe también a los jóvenes y niñas a inclusive ir a las escuelas. En este caso sería un retroceso claro, uno lo mira con la mirada occidental y es más allá de lo económico, que podría llegar a ser una arista. También hay una cuestión social sobre cuáles son los compromisos con, por ejemplo, un detalle no menor, que son los derechos humanos, o sea, que no se rompan o no se cumplan los derechos humanos en una región del mundo, y siempre está la discusión de la autonomía de los pueblos también, ¿no? Facu, la realidad es que los derechos humanos no se cumplen en un montón de países, ¿no? O sea, la verdad que la visión que uno tiene de cómo nos gustaría que sea el mundo, nada más lejos que eso en muchas partes del mundo, y muchos países. Y hay muchas dictaduras que, como son aliadas del poder, no se miran, pero sí se critican otras, o como vos decís, se quiere imponer una visión occidental, quizás en un país que tiene otra cultura. Mirá, hay algunas regiones de Afganistán donde se habla que algunos señores de la guerra entendieron que las mujeres, y supuestamente lo están diciendo en su constitución ahora, que tienen derecho a la educación. Bueno, no sé si eso, por eso la pregunta que yo me hago es, ¿qué talibán va? Porque en realidad es talib y talibán. Talibán es en plural, ¿no? Estudiantes del Corán. ¿Quiénes son los que van a llegar al poder? Sí. O sea, van a ser como retrógrados para nuestra visión y violando todo tipo de derechos humanos, o vendrán con otra mixtura porque saben que de alguna manera tienen que convivir para que no los vuelvan a invadir. Es un gran interrogante, pero bueno, acá lo que te muestra es que una potencia tan poderosa como Estados Unidos, después de 20 años, en 3 días que se fueron, perdieron la batalla, ¿no? Y bueno, es un cachetazo y van a venir imágenes muy fuertes en las próximas semanas. Andrés, muchísimas gracias por sumarte, por tenernos en cuenta y por hacer esta charla realmente tan interesante. Gracias a ustedes. Y esto nos marca muchas veces, y el atentado del 11 de septiembre lo fue, que a veces lo que parece distante, dice, ¿y eso en qué nos va a repercutir a nosotros? Nos repercute, porque si no, preguntale a los alemanes que miraban a los
inmigrantes cruzando el Mediterráneo o los inmigrantes de la guerra en Siria por televisión y un día no podían abrir el pórtico de su puerta porque los tenían sentados ahí, ¿no? Claro. Digo, el mundo es cada vez más chico. Muchísimas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Chao, que estén muy bien a ustedes. Chau, Andrés chau. Repetto, desde Buenos Aires, analista internacional, haciéndose eco un poco de esta situación que realmente es tremenda. Hace instantes nada más el Consejo de Seguridad de la ONU, como decíamos recién y planteábamos, se conoció que este Consejo de Seguridad se reúne de urgencia tras esta situación de Afganistán por los talibanes. Hay 5 personas por lo menos que fallecieron en el aeropuerto de Kabul en el intento de escapar. Realmente la situación es dramática y lo charlábamos con Andrés Repetto. Andrés Repetto y el análisis de la política internacional. Andrés Repetto para escuchar su opinión en el aire de la Gran Radio de Santa Fe o para leerlo en airedigital.com, la web más leída en la provincia de Santa Fe. Soy Mario Barletta. Junto a Carlos Lozada vamos a proponer penas severas para adultos que utilicen a niños con fines delictivos. Arroz Trimacer, primera calidad, natural, sano, bajo en calorías, nunca se pasa. Trimacer, la marca del arroz. Ay, se rompió un caño. ¿Y ahora qué hago? Ya sé, lo llama Fede el vecino que estudió en ITA. Porque en el Instituto de Oficios ITA podés aprender plomería, gasista y más de 40 oficios técnicos. Y además, aprendés con los mejores profesionales en actividad. Instituto ITA Capacita. Más información en www.itasantafe.com.ar. Las buenas experiencias se comparten. Recomendanos y ganá. Suma a tus vecinos al cable. Vos pagás 0 pesos en la factura de TV y para ellos tenemos grandes descuentos. Mientras más nos recomiendas.